cómo se forman los volcanes, qué alimentos requiere tu cerebro, qué virtudes tienen los murciélagos, cómo tratar enfermedades con nanomedicina. Esto y mucho más en Científicamente. ¿Qué tal? Soy Julieta Espinosa y les doy la bienvenida a la conversación de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de las virtudes de los murciélagos, estos seres animales incomprendidos, y para ello vamos a platicar con la doctora Gabriela Castaño Meneses, coordinadora de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias. Doctora, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y con el doctor Juan Viviano Morales Malacara, investigador de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigador de la Facultad de Ciencias. Doctor. Mucho gusto. Para comenzar con esta plática, me gustaría que nos comentara la doctora cómo es que a lo largo de la historia se creó todo este estigma en torno a los murciélagos. ¿Por qué los consideramos seres negativos, a veces ligados con la ciencia ficción, esta parte de los vampiros? ¿Cómo es que se generó toda esta idea en torno a ellos? Pues en realidad precisamente fue un poco por la cultura europea, ¿no? A partir de la novela de Drácula, de Bram Stoker. Porque en realidad en muchos mitos a lo largo de la historia, y si pensamos en los pueblos originales en México, estaban más ligados a cuestiones del inframundo, que eran un medio para poder entrar a sitios vedados, pero que estaban relacionados con, por ejemplo, el agua, ¿no? Con las cuevas muchas veces. Y en otras culturas pues también tenían más bien una relación positiva que negativa. Pero a partir de esto que realmente los popularizó, desafortunadamente fue más la parte negativa que se conoce de ellos, ¿no? Que se asocia con los vampiros, el mito de demoníaco y cosas así. El hecho de que tengamos en la idea general de que en este caso los murciélagos se alimentan de sangre, ¿qué tan cierto es? ¿Podemos generalizar que todos los murciélagos se alimentan de sangre, doctor? Para nada, solamente el 0.002% de la diversidad total de los murciélagos son los que comen sangre. Son 3 especies que están en América, ni siquiera están en Europa, y la mayor proporción son 1.453 especies de murciélagos en todo el mundo, y solamente, reitero, el 0.002% son los que comen sangre. Ok, bueno, aclarado esta cuestión, podemos observar que bueno, no habría por qué temerles a los murciélagos en torno a que nos fueran a chupar la sangre. ¿Cómo es que a lo largo de la historia, ahora bien de la biología, es que ha luchado la ciencia por tratar de rescatar el verdadero valor de los murciélagos, el valor biológico, ecológico de los mismos? Pues bueno, en realidad los servicios que prestan los murciélagos son innumerables, ¿no? Simplemente como polinizadores. No podríamos tener tequila, ¿no? Ni mezcal si no hubiera murciélagos, ¿no? Entonces hay muchas plantas que que tienen asociaciones mutualistas, es decir, muy estrechas con distintos grupos, en particular con murciélagos que son los que lo polinizan, ¿no? Hay programas que a lo largo de todo el mundo precisamente tratan de proteger a los murciélagos porque, pues sí, desafortunadamente también son vectores de algunas enfermedades como la rabia, pero la parte, como en todo, ¿no? A veces lo malo se sabe más y se publicita más que lo bueno, ¿no? En sistemas, por ejemplo, como las cuevas, que hay poca energía, pues muchas veces las cadenas tróficas están sustentadas por los murciélagos, por el guano de los murciélagos, ¿no? Entonces, si no hubiera los murciélagos, por ejemplo, pues simplemente no podríamos tener la diversidad que hay en cavernas, porque buena parte de la energía, de los nutrientes que obtienen los organismos que ahí viven, pues es a través de la salida que hacen los murciélagos, lo que se alimentan, ya sean de insectos, de frutas, de polen, de peces, de otros grupos, y bueno, después dejan sus depositaciones en la misma cueva y eso sirve de alimento y de nutrientes. La doctora Gaby Castaño hace referencia a la importancia que tienen los murciélagos en estos sistemas de cavernas, pero la mala información o esta serie de mitos que a lo largo de la historia se han dado, ¿han llevado a la acción a las poblaciones en detrimento de los murciélagos mismos en estos ecosistemas?
Sí, por desgracia, mucha gente con los mitos estos de que los murciélagos son seres demoníacos, etcétera, y todo. Y nosotros que hemos tenido la oportunidad de viajar en el país a muchas cavernas, en algunos casos, algunas personas, digamos que les tienen ese un poquito de pavor. Hemos encontrado algunas cuevas inclusive con rastros de que entraron con antorchas a quemarlos. Y eso es nefasto, o sea, porque en realidad, como mencionó la doctora Gaby, son organismos muy benéficos para poder continuar una cadena digamos, ecológica en las cuevas, pero a su vez, como mencionó, una de las mayores proporciones de los murciélagos a nivel mundial son los insectívoros. De los insectívoros son aproximadamente 1000 especies de esa diversidad total que comen insectos y, por ejemplo, en la Cueva de la Boca, en Monterrey, ahí cerca de Monterrey, hay una población de como 2 millones de murciélagos habitando ahí y en una sola noche pueden comer toneladas de insectos. Entonces, en realidad están ayudando a controlar plagas, por ejemplo, mosquitos, palomillas o plagas agrícolas. Entonces, el beneficio es muchísimo de estos pequeños animales voladores. ¿Qué tan cercanos son los murciélagos a la población urbana? Casi siempre los encerramos en las cavernas y no nos damos cuenta que a lo mejor por aquí hay alguno que otro. Sí, pues bueno, en realidad es cierto, ¿no? Casi siempre los asociamos con cavernas, pero en particular en México, de las 318 especies que hay, más o menos, un poco más de 300 especies, solo la mitad vive en cuevas, ¿no? En otros países, como en Puerto Rico o en otras zonas, en Cuba, sí están más asociados, la mayoría de las especies viven en cuevas, pero aquí en nuestro país en realidad están asociados a otros ambientes, ¿no? Como pueden ser iglesias, ¿no? El mismo árboles, inclusive, y pueden estar asociados a otros abrigos, no tanto a cuevas. Y es muy común por ejemplo, aquí en Querétaro, aquí en nuestro campus, en Juriquilla, pues a veces en la noche se escuchan, ¿no? En las zonas donde hay iglesias también generalmente puede haber ahí murciélagos. Entonces, pues sí están también ligados un poquito a zonas urbanas. Actualmente, pues también por el crecimiento urbano, pues tampoco encuentran muchos alimentos, ¿no? de los insectos, como mencionaba el doctor Juan. Y esto ha reducido y entonces tienen que buscar otros sitios, ¿no? Y eso pues afecta a las poblaciones locales y puede afectar también a muchas especies que están en peligro o en algún grado de vulnerabilidad. Continuando con la conversación, me gustaría preguntarle al doctor Juan Morales, ¿cuáles son estas aportaciones adicionales que tienen los murciélagos para los ecosistemas? Y que nos hiciera una pequeña descripción de qué es un murciélago. Bueno, las aportaciones, bueno, ya se ha mencionado mucho, el beneficio de la polinización, por ejemplo, los frugívoros, pues comen frutas y al volar, ir comiendo o también en el proceso de digestión, una de dos, o no se comen la fruta completa y entonces parte de la semilla cae también al suelo o a través de su tracto digestivo pasan también semillas y eso también mejora, digamos, la viabilidad de las semillas y entonces pueden esparcir las semillas de los árboles naturales para poder regenerar bosques, por ejemplo. En cuanto a qué son los murciélagos, pues son relativamente cercanos evolutivamente a nosotros. Si viéramos un esqueleto humano y un esqueleto de un murciélago, somos muy parecidos. Tiene cabeza, tronco y extremidades. Y las extremidades, lo único que pasa es el alargamiento de las falanges de los murciélagos va a constituir el ala de los murciélagos. De ahí su nombre científico. Quiróptera. Quiros quiere decir mano y pteros ala, entonces son manos aladas. Lo que hacen ellos es, para volar, abren sus falanges y entonces tienen sus membranas alares y con eso pueden volar. Muy bien, doctor. Doctora Gaby Castaño, ahora estamos viviendo pues todavía un tiempo de pandemia y justamente fueron uno de los principales protagonistas los murciélagos. Y a nivel internacional, bueno, en las noticias escuchábamos que bueno, era un vector justamente de varios tipos de coronavirus y en específico, bueno, del SARS-CoV-2, pues también le echaron un poco la culpa a los murciélagos. ¿Qué sucedió
ahora sí que con el pensamiento colectivo en torno a los murciélagos al culpabilizar a estos animales de la pandemia? Pues sí, en realidad, pues como seres humanos, pues siempre buscamos echarle la culpa a alguien más, ¿no? Porque, bueno, esto no es nuevo, ¿no? O sea, de hecho, es común a veces, o bueno, no es tan común, pero no es raro biológicamente que a veces un parásito de alguna especie pase a un nuevo hospedero por alguna razón, que puede ser por una mutación o porque precisamente su hospedero original ya no está tan disponible y puede evolucionar, ¿no? Puede cambiar y tiene esta flexibilidad. Pero, pues bueno, en realidad no, la culpa es nuestra, ¿no? O sea, primero hemos modificado el hábitat de muchos organismos, estamos reduciendo las áreas donde pueden estar. Al consumir ciertos grupos, pues también ejercemos un efecto de depredación que tiene una presión mucho más fuerte sobre las poblaciones. Y pues generalmente los parásitos son evolutivamente muy, muy eficientes, ¿no? Y entonces, cuando su hospedero ya no está en las mejores condiciones, pues ahora sí que buscan otro, ¿no? Y esto, pues bueno, al final realmente la responsabilidad y la culpa es nuestra. Y pues bueno, no es por alarmar ni nada, simplemente es para que tengamos en cuenta y tomemos medidas, es que esto va a seguir sucediendo mientras sigamos alterando los ambientes, ¿no? Estas zoonosis y estos cambios en los hospederos pues se van a presentar, ¿no? Va a ser estas pandemias, pues van a seguir en un futuro, pero pues bueno, está en nuestras manos reducir los efectos y también tratar de evitar que precisamente se vuelvan más frecuentes cada vez y que podamos tener problemas más graves en cada ocasión. Este contexto de la pandemia justamente y el papel que están jugando los murciélagos en torno a él, ¿de qué manera ha modificado el estudio de los mismos? Es decir, la pregunta es, ¿en el mundo científico se alteró de alguna forma el tratamiento del estudio de los murciélagos a raíz de esta culpabilización que se dio a ellos por la COVID-19? En parte sí. Cuando empieza, digamos, el SARS-CoV-2 a brincar de fauna silvestre a humano, que fue en Asia, y sí, es factible que haya sido en algunos murciélagos o también en pangolín. Sin embargo, los coronavirus están en otros organismos. Hay en camellos, se han registrado coronavirus también hasta en cetáceos y obviamente en humanos, pero son otras cepas literalmente diferentes. Inclusive en América
los murciélagos no tienen no tienen el SARS-CoV-2, o sea, esta pandemia no la tienen los murciélagos de América, no la tienen. Y entonces hubo una alarma, así, a los que no trabajamos con murciélagos, todos los investigadores a nivel internacional, que es Bat Conservation International, la asociación, donde nos alertaron, dijeron, alerta, 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 los que trabajan con murciélagos en América, por favor, trabajen con todas las protecciones, cubrebocas, etcétera, para trabajar con los murciélagos, para que entonces ahora el ser humano, nosotros en América, no contagiemos de SARS-CoV-2 a los murciélagos americanos. O sea, sí, tenemos que tener precaución, pero para nosotros no pasarles el virus. El peligro eran ustedes. Para nosotros somos el peligro para ellos. Ok. Actualmente, doctora, ¿cómo considera que debemos de tener en cuenta el trabajo de los murciélagos en los ecosistemas? O sea, ¿debemos de revalorizar, debemos hacer campañas de divulgación o de qué manera podemos rescatar el valor que tienen propiamente los murciélagos? Sí, pues es esencial, ¿no? Porque pues ahí va también nuestra supervivencia y muchas, como les comentaba, muchas funciones ecológicas que tienen los murciélagos. Yo creo que como cualquier otro organismo, pues siempre tenemos que respetar. Ellos están antes que nosotros, mucho antes, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos invadido muchas veces su ambiente. Algunos de ellos, como les decía, pues se han adecuado también a convivir con el ser humano, ¿no? En ambientes más antropizados, pero en particular pensando en las cuevas, o sea, si decimos los murciélagos y todo va encadenado, ¿no? Todas nuestras acciones al final tienen consecuencias y, por ejemplo, pues mucha del agua que consumimos pues tiene que ver con las cuevas, ¿no? Se genera en mantos freáticos, está ahí y la podemos obtener a partir del ciclo que se lleva a cabo muchas veces en el subsuelo, que tiene que ver con las cuevas. Y si estos sistemas no están sanos, es decir, donde haya la fauna, que se lleven los ciclos biológicos de manera adecuada, pues difícilmente el agua también va a tener la calidad que normalmente estamos acostumbrados. Y aquí entran los murciélagos, ¿no? Precisamente porque primero viven ahí, pero pues buena parte de todos los ciclos energéticos, como les mencionaba, están sustentados por los murciélagos, ¿no? Y una gran diversidad de organismos que viven solo en el guano, por ejemplo, de los murciélagos, ¿no? Entonces hay clasificación de organismos que se llaman guanobios porque solo los vamos a encontrar ahí, ¿no? Y tienen adaptaciones, como el doctor Juan les puede comentar un poco más, de aquellos que viven sobre los murciélagos, ¿no? Entonces que también son muy importantes y pues bueno, como les decía, muchos frutos tropicales son dispersados por murciélagos, ya simplemente como les decía, el tequila, ¿no? Si no tenemos murciélagos no podríamos tener tequila. Entonces es esencial y bueno, no solo en los ambientes cuevas, sino también en ambientes áridos y semiáridos, en donde también la dispersión de muchas plantas pues depende de buena parte de muchos organismos, pero también están incluidos murciélagos, ¿no? Generalmente en zonas áridas son más las hormigas quienes dispersan, pero también entran ahí murciélagos y aves. Muy bien, doctora. Y ahora hace mención de algo interesante. Estamos hablando de, en este caso, el SARS-CoV-2 como un parásito de los murciélagos, pero justo lo que mencionaba la doctora, el doctor Juan Morales, él trabaja con parásitos de otro tipo que viven sobre la piel o sobre el pelaje de los murciélagos con otra intención, es decir, para obtener información diferente y valiosa a nivel científico. ¿Qué nos puede decir de ello, doctor? Sí, en el caso, bueno, a veces el nombre coloquial es parásito, pero en realidad los virus son patógenos. Recordemos que el virus puede estar activo o no activo. Pero los parásitos son organismos completos, o sea, y entonces puede haber insectos o puede haber ácaros sobre el cuerpo de los murciélagos, lo cual durante años yo he trabajado. Y yo puedo ahí, a través del estudio de los ectoparásitos, seguir la evolución tanto, digamos, de las rutas migratorias o de dispersión de los murciélagos en relación a la historia geográfica del planeta. O sea, yo puedo inferir a través del estudio de sus parásitos. Inclusive estos parásitos
no necesariamente afectan tanto a los murciélagos. Inclusive estos parásitos no nos afectan a nosotros. O sea, yo puedo trabajar los murciélagos, trabajar sus parásitos, pero estos parásitos son específicos de los murciélagos, entonces por lo cual al hombre no le causa nada. Y estos parásitos, hay de los que comen líquidos de la piel, por ejemplo, o líquidos del folículo del pelo. Alguno que otro parásito tienen que comer sangre del murciélago exclusivamente. Y dependiendo qué tipo de parásito, yo reitero, puedo seguir la evolución, la ruta migratoria de estos murciélagos. Y para nosotros, los que trabajamos tanto parásitos como murciélagos, eso nos da más evidencia, inclusive de los cambios que han habido en el planeta a lo largo de millones de años. Platicando acerca de las virtudes de los murciélagos, ya veíamos que está esta parte de los ecosistemas, también esta parte que tiene que ver con la polinización. La doctora nos hablaba incluso de la existencia del tequila y del mezcal. ¿Qué sucedería si los murciélagos desaparecieran? Desaparecieran de la Tierra, y a lo mejor hacer un poco aquí esta similitud con las abejas, que nos dicen que si desaparecen las abejas en una semana dejamos de existir. ¿Qué pasaría si desapareciéramos a todos los murciélagos del mundo? Pues bueno, también a lo mejor nos tardaríamos un poquito más, pero sí tendríamos problemas graves, porque pues simplemente con la gran cantidad de insectos que hay, y si ya no están sus controladores, pues nuestros cultivos se acabarían muy rápidamente, ¿no? Perderíamos muchísimo, ¿no? Bueno, de hecho, pues ya con eso simplemente no tendríamos que comer. Y pues bueno, estos organismos además son esenciales, son muy, muy importantes en muchos ecosistemas, como ya habíamos mencionado, pero también pues hay que mencionar que es el único mamífero que vuela, ¿no? O sea, porque tenemos otros organismos, ardillas, pero que en realidad planean, ¿no? Entonces, pues simplemente también dejaríamos de existir, quizás no en una semana, pero pues sí en algunos meses, porque pues los insectos tomarían todo el planeta. Muchas gracias, doctor. Y finalmente, doctor Juan Morales, me gustaría que nos comentara de qué manera debemos de valorizar a los murciélagos y cuidarlos. Y en torno a esta misma pregunta, ¿qué tantos murciélagos, sus especies, están en riesgo? Hay muchas especies en peligro de extinción, inclusive este libro rojo de las especies en peligro. Hay muchas de las especies, ahorita no recuerdo el número, tal vez unas 40 o 70 o tal vez 100 especies en peligro de extinción a nivel mundial, y en México tenemos varias de ellas. Y como mencionó la doctora Gaby, efectivamente, de desaparecer los murciélagos por causa de nosotros, padeceríamos mucho. O sea, no nada más habría problemas con polinizadores, o sea, con polinizadores, muchas especies vegetales, o sea, de plantas, cactus, por ejemplo, y agaves, se perderían. Obviamente no habría tequila ni mezcal. Las plagas, por supuesto, aumentarían, tanto plagas agrícolas como hacia nosotros, los mosquitos, por ejemplo. También las cuevas padecerían por toda esta dinámica ecológica en las cavernas, todos los organismos cavernícolas. Y entonces podría decirse que los organismos cavernícolas, el 80-90% de la biodiversidad subterránea desaparecería si faltaran los murciélagos. Entonces es muy dramático. Entonces, y la forma de cuidarlos es respetarlos, o sea, respetarlos, admirar sus maravillas, inclusive hasta los que comen sangre. Los que comen sangre tampoco hay que temerles. Lo que comen sangre es porque el hombre, por necesidad de criar vacas para alimento, obviamente les hemos puesto más la mesa, pero en realidad originalmente los murciélagos vampiros, y solamente uno come sangre de mamíferos, y los otros dos comen sangre principalmente de aves, pero aves silvestres. Y el que come de mamíferos es el causante, digamos, de esta mala fama, que es el Desmodus rotundus, el vampiro común. Pues al criar ganado, pues obviamente se reproduce más fácil, ¿no? Porque hay más alimento. Pero yo puedo proponer, inclusive tal vez a los veterinarios, hay una solución muy sencilla de poder evitar esta situación del vampiro y hacia las vacas. Eso lo he manifestado en otras charlas. Claro, es muy costoso, pero es hacer establos cerrados para meter a las vacas o los caballos y todo, establos cerrados, con ventilación, pero con una malla, para que en las noches pues, pueda pasar el aire, etcétera. Pero la malla va a evitar que entre el vampiro en la noche.
Y entonces ya en el día que la saquen a pastar, etcétera y todo, y no hay problema, porque los vampiros salen de noche a comer nada más. Y ese es el santo remedio, y entonces el vampiro recurriría a sus orígenes, a comer sangre de fauna silvestre, o sea, mamíferos silvestres. Es muy sencillo. Claro, es muy costoso, pero sí se puede. Pues llegamos al final de esta conversación. Solo me queda agradecerle a la doctora Gabriela Castaño Meneses su participación. Muchas gracias. Y al doctor Juan Viviano Morales Malacara también por acompañarnos. Gracias. Yo me despido, soy Julieta Espinosa y lo espero en la próxima semana en una conversación más con la UNAM. Científicamente.